Hoy por hoy, Andújar. Hoy por hoy. Pues este verano desde Ser Andújar y desde 10 Televisión nos hemos propuesto cuidar de nuestra salud y también cuidar de la vuestra. Por eso nos encontramos en este entorno tan maravilloso en Restaurante Asador Piscina aquí en Andújar, justo delante de la piscina y al lado de dos profesionales que nos van a ayudar a abordar un asunto, un problema de salud que puede afectarnos a lo largo de todo el año, pero sí que es verdad que durante el verano existen factores que pueden propiciar que efectivamente este síntoma, esta patología, podríamos llamarle, ahora me corrigen ellos, ocurra, ¿no?, en verano. Estamos hablando de las diarreas, concretamente tanto en niños como en adultos, como en personas más frágiles, más delicadas, como pueden ser los ancianos. Tenemos a nuestro lado a Ángela Beltrán. Ella es médico de atención primaria del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Muy buenas, Ángela. Hola, buenos días. Y a Manuel Sánchez Linares, médico de atención primaria, ejerciendo funciones de pediatría, ¿verdad? Sí. Por tanto, nos vamos a repartir un poquito el trabajo, yo las dudas y vosotros abordando, en tu caso, los niños y en el tuyo los adultos. Mencionaba al principio esos factores que pueden propiciar que efectivamente la diarrea nos acuda en verano con más posibilidad. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, la diarrea todos sabemos reconocerla, sabemos cuáles son los signos y los síntomas que la están provocando y cómo se manifiesta, pero en verano hay que tener quizás tiene especial importancia este síndrome, puesto que hablabas de patología. Puede ser una patología concreta, pero más es un efecto de muchas patologías los que pueden producir este síntoma como consecuencia de esas patologías. La diarrea, que todos reconocemos, con aumento del volumen de las heces, con aumento del número de deposiciones y con unas características anormales a nuestro hábito normal, pues tienen unos factores que inciden fundamentalmente en verano, como pueden ser, de un lado, los factores ambientales derivados del traslado de personas, de llegada de personas a nuestro punto de trabajo o de habitabilidad. Pero también puede tener mucho valor el hablar también de las toxinfecciones, de las infecciones alimentarias tan frecuentes en este tiempo. Y, como no, pues entre las causas de la diarrea, de quizás las diarreas bacterianas, que en esta época, al contrario que las víricas, que pueden ser más frecuentes en primavera e invierno, se desarrollan más las bacterianas en esta época. Entonces, todos esos factores, tanto la movilidad de las personas, como la alimentación, como la propia patología, pues hay que tenerlas en cuenta. Y siempre ver la diarrea en un aspecto, como decíamos al principio, sindrómico. Quiere decir esto que la diarrea en sí puede ser una patología, pero puede ser la consecuencia de una patología. Ajá. Entonces, en mi caso concretamente, en los niños, hay que tener especial interés en evaluar bien al niño, porque los factores que pueden estar influyendo derivados de otras patologías, como puede ser una otitis, como puede ser una infección urinaria, pueden influir en esta diarrea y hay que tenerlo muy en cuenta. En el tema de los adultos ocurre lo mismo. Sería interesante, cuando hablemos de los niños, confirmar si ocurre lo mismo o diferente. Bueno, en adultos sobre todo hay que tener en cuenta a los adultos frágiles, a los ancianos, ¿vale? Porque son como niños, tienen patologías, entonces tienen más riesgo de las consecuencias que puede llevar un síndrome diarreico. No solamente la diarrea, sino que a veces también pues se presenta con vómitos, con fiebre, con dolor abdominal. Y claro, en ancianos y en los adultos frágiles, como son, con alguna enfermedad, alguna discapacidad, pues también hay que tener más cuidado y más vigilancia con esos adultos. Ángela, si quieres acercarte por el sol, que se está moviendo el sol y puede que nos moleste. Vale. Aprovecho ya para preguntaros, ¿cuándo podemos considerar que tenemos diarrea? Porque no sé si una mala digestión puede ocasionar un síntoma que nosotros detectemos que es una diarrea, pero efectivamente
llega la noche y ya nos encontramos mejor. ¿Cuándo podemos decir que tenemos...? Normalmente, vamos, hablamos de diarrea cuando son deposiciones líquidas, ¿vale? Y en número mayor a 3 deposiciones al día. Vale. ¿De acuerdo? O sea que en un solo día, cuando ocurre 3 veces, ya podemos decir que tenemos... Y de consistencia blanda, mayor de 3 deposiciones al día y de consistencia líquida o blanda, ¿vale? Que se presente con dolor abdominal, ¿vale? Que como muy bien ha dicho Manuel, pues puede ser eso por una intoxicación alimentaria, por un alimento en mal estado, que ahora con la calor, si dejamos, hay que tener mucho cuidado en dejar los alimentos sin refrigerar, en las aguas, ¿vale? Pues eso, en beber de fuentes con agua potable cuando salimos a comer fuera. Entonces, pues puede ser ahora en verano frecuente esa diarrea por los alimentos en mal estado. Y también, bueno, en invierno pues sí puede ser por infecciones, por algún fármaco, pero ahora en verano es frecuente por las intoxicaciones alimentarias, por eso, por la calor. Con respecto a la frecuencia de la diarrea en nuestro medio, la diarrea se considera uno de los síntomas que más hace que los pacientes acudan a consulta. El niño se considera que prácticamente a lo largo de todo el año. Sí. La tercera causa, después de la fiebre y de la tos, podría ser la diarrea. Al presentar una diarrea, un niño pone sobre aviso a los padres, unas veces bien alarmados y otras veces, bueno, pues con no tanto motivo, porque la forma de la diarrea aguda y esporádica suele ser autolimitada. O sea que prácticamente con hacer muy poquito esa diarrea se va a resolver, ¿no? Entonces no hay que escandalizar ni alarmar en exceso, pero sí tener las ideas claras y el sentido común de cuando veamos algo extraño, como puede ser en unas heces que aparezca presencia de moco, presencia de sangre, cualquier otra alteración, pues acudir al médico que tengamos de cabecera. En los dos casos que comentaba, la gente que se alarma con motivo o la que no se alarma con no tanto, hacen bien en ir a la consulta, porque ante el desconocimiento... Por supuesto, la información es el primer camino y por eso precisamente estamos hoy aquí, para tratar de informar a la gente de que tiene su importancia, que puede ser muy importante, que estamos hablando hoy aquí sobre todo y más haciendo hincapié en diarrea aguda, esporádica, yo estoy bien o el niño está bien, o el adulto, y de pronto se presenta con un cuadro que no es habitual y que por lo tanto, bueno, debe de tratarse como no habitual, como patológico, pero dentro de sus causas y sus márgenes normales. Bueno, pues ya sabemos cuáles son los síntomas, cómo prevenirlos, si se nos ha escapado algo más acerca de la prevención, ¿lo podéis añadir? Sí. Bueno, yo diría que es muy importante la higiene, la higiene de manos, ¿vale? Previa, sobre todo a manipular los alimentos, cuando vamos a comer, después de ir al baño. Los propios alimentos, imagino, cuando comemos fruta. Bueno, hay que lavar muy bien lo que es la fruta, las hortalizas, las verduras, lavarlas muy bien, cocinar muy bien la carne, el pescado, el huevo, utilizar alimentos con leche pasteurizada, tratada, el agua, como hemos dicho, es importantísimo, saber que está bien tratada, que está... Y los alimentos, pues no romper la cadena de frío, refrigerarlos, ¿vale? Eso también ayuda a prevenir ahora las diarreas que son frecuentes en verano. En verano, ¿verdad? Yo redundando en lo que dice Ángela, hay que tener en cuenta que en niños, por ejemplo, prácticamente el 80% de las diarreas que se producen son de causa infecciosa. Por una causa o por otra, por mal estado de un alimento, por falta de defectos de conservación, o bien, como estamos diciendo, por cualquier otra patología. De ese 80% ya empezamos haciendo una salvedad de que de ese 80% prácticamente el 75% pueden ser de origen vírico. Eso es. Entonces, pues igual que una faringitis vírica, que habremos visto todos, que van a su médico, consultan y no hace falta tratar con antibióticos ni con medidas muy especiales, simplemente con algún antiinflamatorio y con medidas generales se puede resolver, pues también en estos casos se pueden resolver de manera fácil.
Vamos a entrar, si os parece, en esa fase. ¿Un antiinflamatorio sería conveniente para una diarrea? No, salvo que exista un dolor abdominal que puede formar parte del cuadro clínico. Un dolor abdominal tipo retortijón suele ser bastante agudo, que pasa y se exacerba en cada momento, y que en ese caso, bueno, pues simplemente con dar una analgesia menor, como puede ser paracetamol o nolotil o algunos de los fármacos que usamos habitualmente, pues se puede resolver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando detectamos los síntomas? Pues lo primero es una rehidratación oral, evitar los sólidos, la comida sólida en las primeras horas, y empezar con una rehidratación oral. Pero de inmediato, porque bueno, podemos utilizar el programa también para cerrar algunos mitos. Se dice que cuando detecta diarrea no puede ingerir nada absolutamente, ni siquiera agua. Reposo absoluto intestinal. No. Pero no. No. La hidratación... Eso es muy importante. Inmediata. Sí, cuanto antes. La rehidratación oral líquida, ¿vale? Los sólidos los dejamos para cuando disminuyan las deposiciones y vayamos tolerando, hay una tolerancia oral del suero de rehidratación que vamos a tomar. La rehidratación oral es muy importante, tan importante que algunas veces queremos poner medios exhaustivos para tratar una diarrea, por ejemplo, y la rehidratación oral se ha demostrado que tiene tanta eficacia como la hidratación parenteral, como poner un suero en una vena. Tiene la misma validez una que otra. Lo que sí ocurre es que algunas veces nos vemos abocados a tener que hidratar por vía venosa, pues porque el paciente presente unos vómitos incoercibles, que todo lo que tome, pues entonces habría que hacer una tolerancia de líquido primero y así continuar hasta que consigamos una estabilidad del paciente. Pero la rehidratación oral es lo primero, es el inicio, hay que hacerla bien y después, no obstante, seguir con una hidratación de mantenimiento, incorporando ya alimentación. Vamos a entrar lo más precoz posible. En asunto de perogrullo. Cuando hablamos de rehidratación estamos hablando de agua, habéis mencionado suero. La Organización Mundial de la Salud recomienda los preparados de suero oral hiposódico. Eso es lo más equilibrado y lo que, por las pérdidas que tenemos en la diarrea, ¿vale? Lo que en cantidad de minerales y azúcares necesitamos. Luego hay veces que esos preparados no lo tenemos en casa. Entonces, haciendo una correcta, se puede hacer una limonada alcalina, ¿vale? También agua de arroz o agua de zanahoria, correctamente, preparándolo correctamente. El agua limonada, por ejemplo, agua con limón, si ¿no? disponemos de sobres de suero oral, pues se diluyen en 1 litro de agua potable y eso se mantiene en la nevera 24 horas. Las 24 horas, esos son los preparados de suero oral que venden en la farmacia y son los más recomendados. Pero luego las limonadas alcalinas pues son fáciles de hacer. En 1 litro de agua potable pues se ponen 3 cucharaditas de azúcar, media cucharadita de bicarbonato y de sal y el zumo exprimido de 2 o 3 limones. Esa es la casera, haciéndolo correctamente con la... Y luego pues el agua de arroz sería en 1 litro de agua, pues aproximadamente hervirla con 50 gramos de arroz, luego se escurre, se deja enfriar y ya... Utilizamos el agua, que de ahí puede venir el dicho de que hay que comer arroz hervido sin nada más, ¿no? Sí, es que el arroz y el agua, la sopa de arroz, la sopa de zanahoria, todos estos productos tienen de por sí los azúcares, los hidratos de carbono en formas complejas. Entonces eso es lo ideal para administrar en un cuadro de gastroenteritis, porque los glúcidos más simples pueden provocar una reactivación de todo eso. O sea que nada de dulce, prevenir grasas, sobre todo dulces simples y que lleven mucho azúcar, las grasas, y hacer una correcta rehidratación, como dice la compañera, y abandonando, yo diría, un poco todos los mitos urbanos de vamos a dar una cola, vamos a dar una bebida de las llamadas isotónicas que no lo son. Todas esas cosas no. Lo que se aconseja tanto por Organización Mundial de la Salud como por todos los organismos implicados es hacer una hidratación con un balance bien hecho, tanto de electrolitos como de líquidos, ¿no?
Muy bien. Pues yo creo que estamos prácticamente acabando. Lo único que, ya que estamos en verano y hemos entrado en el tema de la deshidratación, en cuanto estemos despidiendo, si queréis añadir algo más, desde luego podéis aportarlo. Os pediría, ya así como médico, un consejo sobre la hidratación en sí durante el verano, porque estamos ociosos, jugando, hablando, bebiendo bebidas azucaradas, charlando, la música te distrae y podemos hasta olvidar que tenemos sed y olvidar beber agua, ¿no? Sí, y no solamente olvidar que tenemos sed, sino que hay casos de pacientes, como pueden ser los niños o los ancianos lábiles, que en los que puede que el mecanismo de la sed esté alterado y no necesitan, según ellos, beber agua. Pero hay que hacer una hidratación correcta. Siempre, en verano siempre, por factores de sol, por factores de actividades, como bien decía, y por factores de patología como estamos tratando. Pero además de eso hay que hacer una rehidratación en caso de tener un síndrome diarreico adecuada. Quiere decir que las 3-4 primeras horas vamos a administrar líquidos en pequeñas cantidades, cada 5 o 10 minutos, 5 o 10 mililitros de suero preparado como el que estamos hablando, y a partir de ahí, en el momento que podamos, está comprobado que lo que interesa es hacer una alimentación normal precoz. Es decir, a partir de esas 3 o 4 horas, tanto si se corta como si no se corta, porque podemos empezar la alimentación y tener algún despeño más diarreico. Bueno, no pasa nada, volvemos atrás y lo que hacemos es suplir, aparte del líquido que estamos dando habitualmente con las comidas y tal, pues entre comidas, suplir con unos mililitros más de hidratación. Si tenemos una deposición, por ejemplo, podríamos hablar de 5 a 10 mililitros por cada kilo que pese la persona, y si estamos hablando en el caso de que hubiera vómito, pues entre 2 y 5 mililitros por kilo del peso de cada persona, eso al día, llegando a un máximo aproximadamente de 1.500 mililitros, litro y medio, que sería adecuado. Muy bien, pues yo creo que con esto dime. No, sobre todo lo que ha dicho Manuel, de cuando, si hay dudas, pues visitar al médico, pero que haciendo una hidratación, una rehidratación en la casa adecuada, en un principio fármacos no son necesarios, salvo algún analgésico simple, paracetamol, para el malestar general o si hay fiebre. Si nos da alarma que si nos pueden hacer sospechar que debemos de acudir al médico, pues si esos vómitos persisten, si hay una intolerancia oral, si las deposiciones son mayores a 6 deposiciones al día, si hay un dolor fuerte e intenso abdominal, o si hay signos de deshidratación, que no lo hemos comentado, pero si vemos sobre todo eso en niños, que ellos no son conscientes, y en personas encamadas con alguna discapacidad, pues vigilar que tengan la mucosa oral de la boca, la piel, que esté hidratada, también que haya orina, porque si disminuye importantemente la orina o la saliva, la lágrima, también son signos a tener en cuenta que nos hacen sospechar porque que hay deshidratación. También si está muy decaído, con mareo, con tendencia al sueño, también son signos que hay que vigilar en estos pacientes que estamos viendo que son más frágiles, los niños y los ancianos y los adultos con alguna enfermedad mental o discapacidad. Sobre todo, como decía Ángela, el controlar con buen criterio, que no haya, que si el niño está irritable, porque puede estarlo, o el adulto, que en el caso de estar irritable, que haya secreción lagrimal, porque es un líquido que si no hay líquido en el cuerpo difícilmente se va a producir, y por supuesto controlar muy bien que moja bien el pañal y que está pues con características normales aunque esté irritable. Digamos bueno que esté irritable, porque la irritabilidad, por ejemplo, en niños se da al principio, no como decía Ángela, que cuando la deshidratación es más grave, el niño se queda letárgico y la cara del niño es muy significativa. Pues Ángela Beltrán, médico de atención primaria, Manuel Sánchez de Linares, igualmente médico de atención primaria, en este caso con funciones de pediatría, los dos ambos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, centro de salud que está colaborando por supuesto con esta serie de programas en este entorno del restaurante Asador Piscina Andújar, un tema
hay que reconocerlo, poco agradable, pero no nos dirán ustedes que no somos una herramienta útil. Pues espero que les haya servido. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Hoy por hoy, Andújar. Hoy por hoy.